Consultamos ahora al licenciado Valdemar Ostak, consultor político, valga la reiteración, para hacer referencia a este año de las gestiones que han asumido en 2023 y considerando que no nos hemos aburrido en estos meses que han pasado, porque entre los cambios de estilo y los cambios de fondo quizás ha habido mucho para conversar, sobre todo porque hay sectores en pugna que siguen estando muy marcados y esto siempre da la disponibilidad de discusión que me parece que sí se han renovado un poco en este último tiempo. No estamos discutiendo siempre lo mismo. ¿O sí, Valdemar? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Creo que, bueno, lo resumís bien cuando decís fue entretenido. Fue un año entretenido. Creo que fue un año de muchísimas sorpresas, de por allí cosas que tal vez cuando arrancaron y después que resultaron electas, uno se preguntaba, bueno, cómo iban a funcionar, cómo iban a andar en la práctica. Y hoy, después de un año, podemos identificar algunos elementos que llaman mucho la atención. Yo, por ejemplo, creo que a nivel nacional llama muchísimo la atención la construcción política que Milei logró, ¿sí? Teniendo en cuenta que es un gobierno que arranca con una representación legislativa muy baja, sin embargo logra construir todo un espectro de relaciones muy interesantes dentro del Congreso para obtener apoyo en las iniciativas legislativas que va enviando. Y por otra parte, creo que fue muy eficaz en esto que muchos llaman, y a mí me parece una buena denominación, una capacidad de domesticación política. Domesticación. Sí, sobre gran parte de muchos actores políticos, por ejemplo, sobre buena parte de sindicalistas, sobre una parte importante de gobernadores, sobre una oposición dialoguista que incluso queda un poco desorientada muchas veces. Sin ir más lejos, ver, por ejemplo, hoy por hoy determinados acertijos que tiene que resolver o que tiene que enfrentar, por ejemplo, el PRO como fuerza política. Digo, creo que todos estos elementos hacen que sea interesante y sea un escenario sumamente entretenido desde el punto de vista político y que trajo muchas sorpresas. ¿Pero el outsider se permite hacer política? Y evidentemente sí, se permitió y le salió bastante bien. Después de este año que termina, le salió muy bien, incluso, sobre todo, conservando hoy por hoy, bueno, se conocieron muchísimas mediciones en estos días. Después de cumplir el aniversario de un año en el poder, se conocieron muchísimas mediciones. Partes de esas mediciones medían o trataban de ver qué es lo que pasaba con su imagen, con su aceptación, con la recepción que tiene la población en general. Y la verdad que los números no le dan muy mal. No, le dan muy bien. Le dan muy bien. Le dan muy bien. Entonces, allí también te das cuenta, respondiendo un poco a esto de si aparecen temas nuevos, qué es lo que está ocurriendo, digamos. Evidentemente hay una receptividad muy positiva en gran parte de la población. Domina un poco la agenda, ¿no? Porque a veces los anuncios económicos, que en general tienen mucho de desregulación en algún punto, pero también bastante crudeza, vinculados a distintas situaciones, no sé, ya sea la de los jubilados, que son un reclamo constante por la pérdida del poder adquisitivo que han tenido, da la impresión que tiene la habilidad de poner en agenda cuestiones que llevan mucho debate público, que ocupan mucho tiempo en los medios, incluso en las redes sociales, que es quizás el mejor lugar donde se desenvuelven los militantes de esta época, y en el mientras tanto van logrando algunas otras cuestiones que un poco más abajo del radar, pero con fuerte impacto, por ejemplo en lo económico o en materia de seguridad, van transitándose, ¿no? Ha sabido instalar temas y ganar tiempo. Sí, yo creo que tiene un manejo muy bueno de la agenda pública, muy bueno. Más allá de que por allí el vocero presidencial es blanco de un montón de chistes y demás en la política, creo que tiene un manejo muy acertado y muy bueno y una capacidad realmente efectiva de instalar. Son un poco el fronting. Creo que a Cerruti le pasaba lo mismo. Sí. Son el fronting de los golpes de todo el mundo, porque ahora, están eso hay que saber llevarlo y realmente hay que ser efectivo.
no olvidemos, digamos, otros voceros hemos tenido que no han sabido pilotear, digamos, esas situaciones justamente de confrontación o de muchas veces hacer que el foco sea dirigido tal vez a un tema menor y no a un tema clave. Por ejemplo, vos recién decías este tema de las jubilaciones. El tema de las jubilaciones es un tema súper sensible, creo yo, un tema muy difícil para el gobierno. Convengamos que si lo queremos resumir de manera sencilla, hoy por hoy envejecer en la Argentina es una cuestión terrible. Te enfrentás a una pérdida de ingresos, te enfrentás a una situación muy complicada. Sin embargo, es muchísimas veces un tema que, para decirlo mal y pronto, lo saben gambetear de alguna forma. Vos también recién decías la presencia en redes. Es una presencia muy activa. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho seguir algunos trabajos que hace la agencia Pulsar, que depende de la UBA. Ellos hacen una medición muy grande de cuál es el impacto que hay en términos de comunicación política a través de las redes sociales. Por ejemplo, este último tiempo, una de las cosas que se midió es cómo impactan determinados clivajes. Por ejemplo, qué impacto tiene el clivaje Milei versus Milei, o sea, de gente que apoya a Milei contra gente que se enfrenta con Milei, en comparación del clivaje de Cristina versus Cristina. La discusión Cristina versus Cristina le saca 10 puntos a Milei. Vale decir que en ese terreno de las redes sociales se mueve muy bien y logra tener, digamos, un grado de aceptación y de imagen positiva que es muy admirable. Y es un poco el reflejo de lo que pasó en la elección, entonces. Es un reflejo de lo que pasó en la elección y volvemos al punto que decíamos antes. No hay grandes modificaciones respecto a la receptividad que hay en la opinión pública en torno a la imagen de la Libertad Avanza y de Milei. El desafío para el presidente va a ser ampliar su base el año próximo. Y sí, aún así, por más que le vaya muy bien, los números no le van a dar para consolidar mayorías. Es un gobierno que puede, con esta misma actitud, seguir construyendo, por lo menos para conseguir aliados. ¿Cómo va a ser la estrategia? ¿Qué avisorás en ese sentido? Yo creo que, bueno, ahí hay toda una discusión. Yo me inclinaría por la posibilidad de que va a haber un trabajo grande en conseguir aliados, en sumar, tal cual se hizo en el momento de la campaña, en sumar y aglutinar fuerzas políticas. Te vuelvo a repetir. Como se hizo para la ley bases. Sí, tal cual. Yo creo que se va a replicar un poco ese escenario, más allá del esfuerzo que hay por construcción de el Partido de la Libertad Avanza a nivel territorial, que también existe, pero creo que no le va a dar para llegar a ese punto. Hay otros que dicen que en realidad va a seguir desplegando esta estrategia de comunicación muy fuerte, que es un poco llamativa también para la política, porque generalmente cuando uno tiene que trabajar en una campaña, uno dice, tenés que hablarle al electorado que no es tu núcleo duro. Y Milei en eso tiene una diferencia grande a lo que se ha hecho históricamente, porque gran parte de su prédica está orientado a ese núcleo duro, a alimentar ese núcleo duro. Y parecería que es algo que no funcionaría, porque uno dice, pero si solamente le hablas a tu núcleo duro y das un mensaje tan fuerte a tu núcleo duro y alimentás ese núcleo duro, que es generalmente el sub 30, que es ahí donde se ubica, no vas a ganar electorado nuevo. Sin embargo, es algo que en cierta medida funciona. El ejemplo donde funcionó mejor de todo fue en Estados Unidos con la elección de Trump. Trump hizo exactamente algo parecido, ¿no? Habló a ese núcleo duro y ese núcleo duro le permitió ganar. Y pensaba un poco en la elección de la general al balotaje. Tampoco se corrió mucho, es decir, funcionó con esta misma estrategia. Entonces, sí, ¿cuál sería el motivo para cambiarlo? Cambiarlo. Es que justamente por eso muchos dentro de esta discusión dicen, bueno, va a seguir manejando esta estrategia que hasta ahora le dio resultado, ¿no? Y a nivel provincial, que encaramos un calendario tan sinuoso ya a partir de este fin de año, la elección general el 13 de abril, perdón, la elección primaria. Y los convencionales constituyentes, y la general el 29 de junio.
¿Cómo va a ser esta elección para el gobernador Puyaro? Yo creo, eh, parto de lo siguiente. El año pasado cuando hablábamos de cuál era el escenario a nivel provincial, yo muchas veces te decía que veía que había que hacer andar una coalición muy heterogénea. Ujú. Y sin duda lo logró, digamos. O sea, se logró que esa coalición sumamente heterogénea, donde estaba el PRO y al mismo tiempo estaba el socialismo, funcione. Creo que va a ser una elección para el gobierno provincial bastante fácil, porque se suma otra característica más, que la oposición al gobierno provincial está sumamente fragmentada. Entonces, en ese escenario donde hay una oposición fragmentada, que creo que es muy fácil verlo a eso, porque si uno pregunta cuál es el principal opositor de Puyaro, y se genera una dispersión enorme. Hay gente que te va a decir, bueno, creo que la principal opositora es Amalia Granata. Otros te van a decir, bueno, sí, hay algunos que asoman de lo que quedó del perotismo. Ujú. Pero sí es muy difícil escapar a ese diagnóstico de que hay Pero una lo que quedó del fragmentación tan perotismo grande. también lo acompañó para conseguir la reforma. Claro, justamente. O sea, no es que... por eso vuelvo a lo mismo. Es muy difícil decir quién es la oposición del gobierno de Puyaro. ¿Quién es el opositor a esa coalición tan grande y tan heterogénea que se formó y que ganó las elecciones? En ese sentido, creo que es una elección que... no quiero ser tan determinante, pero en cierta forma parecería por momentos que está cantada, digamos. ¿Alguna inquietud sobre el proyecto de reforma? Hay 10 proyectos de reforma Ujú. constitucional. ¿Alguna inquietud? Creo Todavía que, no se ha analizado en claro, profundidad no se porque analizaron todavía en no se eligieron los profundidad, no los representantes. conocemos del todo. Creo que una de las cuestiones que por allí llaman la atención y en la cual hay que detenerse es cómo se va a resolver el tema de la representación para la conformación de los legislativos, es decir, de las cámaras. Es decir, cómo se va a definir esa representación, si va a haber algún tipo de cambio al respecto, qué va a pasar con esta cuestión de la duración de los mandatos, si se va a poder introducir o si no. Yo personalmente creo que la reforma de la Constitución de Santa Fe es algo necesario. Es algo que ya es una constitución que requiere la introducción de figuras que hoy por hoy no están contempladas y es interesante que se incorporen. Creo que es una reforma necesaria. Lo triste sería si esa reforma simplemente se reduce a la cuestión de la reelección del gobernador, ¿no? Eh, pero respecto a la noticia de una reforma constitucional, yo creo que es una noticia positiva en ese sentido. Creo que es algo que la provincia necesita y creo que, bueno, uno alienta que se haga un debate lo más constructivo posible y que de alguna manera los proyectos en ese sentido puedan ser un aporte a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Y ahí creo que va a estar centrada la expectativa y creo que es donde habría que poner el ojo y ver qué es lo que cada uno de estos proyectos Pero va a ¿va ir a ser una exponiendo. constitución radical? ¿Se podría leer en estos términos? Si se traslada un resultado electoral, Sí. como el que tuvimos el año pasado, va a tener la impronta obviamente de una mayoría radical, ¿va a ser o puede ser un poco más representativa? Ojalá sea un poco más representativa, digamos. Más allá de eso, también vamos a tener que ver cómo juega esa elección de constituyentes y también cómo lo entiende la sociedad. Es algo que lo desconozco, pero por allí sería interesante saber hasta dónde la sociedad entiende qué significa la elección de un constituyente. Eh, Sobre todo porque estas cuestiones, digamos, de desinterés en la política y de no participar dentro de determinados debates y sobre todo debates como estos que son muy particulares, no es que tenemos elección de constituyentes como respecto de todos los otros cargos. Sería interesante ver cómo la sociedad lo entiende y hasta dónde la sociedad entiende que eso es sumamente trascendente porque se trata de la reforma del instrumento jurídico más importante que tenemos. Me traes a la memoria que en 1994, los que vivimos esa reforma y la recordamos, incluso empezábamos a trabajar en esos momentos, vimos a muchos de los actores políticos que hoy están en la escena. Es decir,
prácticamente no se movió nadie desde ese momento, salvo los que por edad fueron dejando la política, por cuestiones vegetativas, digamos. Pero me da la impresión que si queremos orientarnos en lo que va a pasar con los representantes, no van a ser muy distintos a los que conocemos hoy día. Es decir, sus perfiles van a estar bastante claros, ¿no? Sí, sí, se supone que sí, o sea, todavía no, incluso no está definido cómo va a ser la elección de esos representantes al interior de las distintas fuerzas. Va a ser, si sabemos, directamente sin paso, ¿no? Va a ir directamente a una elección general. En ese contexto, si tendríamos que hacer, digamos, una anticipación y un gran salto a la pileta, y sí, muy probablemente sea una constitución, como decís vos, con un tinte radical muy fuerte. Local, ¿aprobado o desaprobado la gestión? ¿Qué consiguió Miller en este año? Mirá, yo creo que es una gestión que en este sentido no ha tenido grandes modificaciones de lo que se venía haciendo. Si yo trato de identificar a ver qué es lo que esta gestión innovó respecto a lo que veníamos estando acostumbrados, me cuesta un poco identificarlo. Si tengo que decir, a ver, en los temas de agenda, digamos, que aparecen como claves dentro de la ciudad, yo creo que el tema de agenda clave que hay dentro de la ciudad es el tema de la tasa municipal. Que creo que es un tema que evidentemente la gente lo siente y lo siente mucho porque ha tenido un incremento sumamente significativo, no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta, y creo que ese es el tema que se está viendo. Ahora, respecto a ese tema, yo veo poca reacción por parte del Ejecutivo. Yo sé que está en vistas, que creo que hasta en tu mismo programa lo anunció el intendente, que va a presentar un proyecto, no sé en qué consiste, digamos, no sé de qué se trata el proyecto, que teóricamente tendría modificaciones con la eliminación de algunos componentes de algunas tasas, pero en detalle no lo conozco, digamos. De manera que vuelvo a repetirte, yo no me cuesta identificar un elemento que yo diga, bueno, este elemento marca una innovación o un elemento nuevo respecto a el comportamiento habitual o el desempeño habitual que hay desde el municipio en su relación con los ciudadanos, ¿no? Desconozco hacia adentro del municipio en el funcionamiento administrativo y demás, eso lo desconozco, no estoy dentro del municipio, pero en la relación con la ciudadanía yo no veo un elemento que pueda ser destacado como un elemento innovador. Eso la verdad, después de un año no lo reconozco, no lo veo, no sé cuál es. Vuelvo al tema domesticar. Me impactó un poquito la palabra porque es muy una buena. palabra muy fuerte, porque Sí. significa de alguna manera incluso, no sé si someter, pero por ahí cerca por ahí va. estamos, ¿no? Sí. El año que viene, que tenemos elecciones, ¿ve capacidad de reacción en la oposición nacional? Poco y nada, o sea, vuelvo a repetirte, creo que hay un bloque de oposición que es esa oposición amigable que hemos visto jugar adentro del Congreso, ¿no? Sí, yo creo que no tenía otro margen, porque Claro. algunas cuestiones Sí. fueron las que se plantearon en campaña, hubiesen Sí. quedado Sí, muy sí. en offside, Convengamos si no que sí. acompañaban Claro, determinados era temas. contradecirse, era, bueno, caer en una situación incómoda. Por un lado está eso. Yo no sé si eso va a lograr crear una alternativa o va a terminar siendo captado, volviendo a la lógica que mencionábamos hace un ratito. Pues por otro lado veo muy difícil la reconstrucción del PRO. Yo no veo que esté teniendo tema en agenda el PRO. Lo veo por momentos como dando determinados manotazos, ¿no? Porque por momentos te dice, sí, bueno, nosotros en realidad estamos alineados con la Libertad Avanza, por otro lado rompe, por otro lado vuelve otro poquito. Y depende mucho del vínculo personal de Hay un Milei y vínculo de Macri, que personal, me parece que es lo que está condicionando todo. Sí, que es muy complicado.
De manera que eso creo que tiene ahí también unas dificultades. Y por otra parte, la construcción de una alternativa por parte del justicialismo, del peronismo, kirchnerismo, etcétera, etcétera, está anclado en la figura de Cristina, y muchas veces yo lo veo anclado en una discusión que se cierra en provincia de Buenos Aires. O sea, no veo un planteo de carácter federal en lo que muchas veces aparece o asoma desde ese lugar. Y creo que le falta madurar, digamos. No veo, digamos, una fuerza cohesionada como para plantear una alternativa que logre alinear todas las puntas que de repente asoman. Pero el justicialismo quiso a Cristina ahí. Sí, Es quiso a decir, y cuando Cristina está ahí. Cristina no hay otra cosa alrededor. Creo que justamente, o sea, tampoco nada puede crecer alrededor de Cristina, si lo queremos plantear desde esa alternativa. Y ahí vuelvo de nuevo a ver qué es lo que pasa con eso delante de la opinión pública. Y vuelvo a remarcarte este dato: la discusión de cristinistas y anticristinistas es un clivaje, es una discusión, es una disputa fuertísima, que sigue siendo fuertísima dentro de la sociedad. Y es difícil construir desde ese lugar. Muchísimas gracias por haber venido. No, por Como favor. siempre, muy amable por estos minutos. ¿Nos volvemos a ver el año que viene? El año que viene nos volvemos a ver seguro. Muchas gracias. Felicidades.